¿Qué tal? En este momento estoy estudiando el doctorado en administración, cursando el seminario de Derecho Corporativo. Soy la maestra Adriana Verónica Ochoa López y el docente es el doctor Guillermo Robles. Estamos en la semana 1. Vamos a ver unos temas sobre la unidad primera, Derecho Empresarial y Corporativo. Unidad segunda, empresa mercantil, Ciudad de México, 14 de mayo de 2023. Muy bien. Vamos a iniciar revisando eh, la sesión primera. ¿Cuáles son los temas específicos correlacionados con las unidades antes mencionadas? La conceptualización del derecho mercantil, elementos, así como sus características, actos y sujetos de comercio, y por último, y no menos importante, la empresa mercantil, sus elementos, objeto y características. Muy bien. Vamos a ver como antecedentes históricos a grandes rasgos. Eh, pues la humanidad ha ido evolucionando en diferentes etapas, van creándose diversas necesidades que se tienen que satisfacer. Y uno de los elementos que tenemos aquí es el trueque. Dos individuos, cada uno de ellos tiene diferente bien y el otro lo necesita, hacen un intercambio que es el trueque. Sin especulación comercial, simplemente satisfaciendo en este caso una necesidad alimenticia. Por ejemplo, conforme transcurre el tiempo en la Edad Media, entre otras cuestiones, tenemos lo que vienen siendo las ferias y mercados que siguen vigentes todavía. ¿Por qué? Porque de diferentes regiones, cada uno tiene diversos productos que pueden ser hasta de novedad en otras regiones y lo van adquiriendo. Ahora bien, el comercio en sí ya viene siendo, por ejemplo, el intercambio de un bien, pero en unidades monetarias, creándose las ventas para tener utilidades y viene siendo algo lucrativo. Ok. Dentro de la conceptualización en la legislación mexicana, el derecho mercantil, su fundamento viene siendo los sujetos y actos que tenga que ver con el comercio. De ahí se deriva del derecho común, se deriva el derecho mercantil. El derecho mercantil, ¿por qué? Por la celeridad de los actos de comercio, y el derecho común, pues podría, en dado caso, ser un poco más tardado. Muy bien. Otro detalle, si el Código de Comercio no aclara alguna situación, obviamente en el aspecto mercantil se puede utilizar de manera supletoria el Código Civil. Sigamos. ¿Cuáles son los elementos del derecho mercantil? Viene siendo el objeto. El objeto es lo que condiciona el acto de comercio. Ejemplo, los títulos de crédito. ¿Por qué? Porque si hay un acto de comercio como compra de mercancía, ¿cómo es la operación? Puede ser con un cheque, está condicionando, puede ser una letra de cambio, por ejemplo, título de crédito que no cause intereses, o un pagaré que sí causa intereses. Claro que tiene sus propias características y para ello también en el derecho mercantil existen otras leyes mercantiles, como es en este caso la Ley General de Sociedades Mercantiles. También el derecho mercantil se puede auxiliar de otras ramas del derecho, como el derecho bancario, por ejemplo, el derecho marítimo. ¿Por qué? Porque a través de contenedores vía marítima se va transportando las mercancías. Muy bien. ¿Qué otro elemento? Pues los sujetos, que pueden ser personas físicas y morales que van a realizar el acto de comercio, que en sí es otro elemento.
Muy bien. ¿Cuáles son las características del derecho mercantil? Una de las características es que el derecho mercantil deriva del derecho privado de la relación jurídica entre particulares. Otra característica es que el derecho mercantil va evolucionando, obviamente con los actos de comercio. Actualmente y desde la pandemia, es más, desde antes de la pandemia, ya se estaba ejerciendo el comercio electrónico y por ende la globalización, que se pueden hacer operaciones mercantiles en diversas partes del mundo. Muy bien. Cuando veamos los artículos que se mencionan en esta presentación, tiene que ver con el Código de Comercio. Obviamente el artículo primero habla de los sujetos y del acto de comercio en sí, que se va a regular con el Código de Comercio y también con otras leyes mercantiles que ya se mencionaron. También hay una ley de seguros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se tiene que asegurar la mercancía. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a, cómo vamos a identificar esos actos de comercio? En el artículo 75 habla de los actos en donde hay una especulación comercial. Por ejemplo, bienes inmuebles. Si se vende una casa habitación con especulación comercial de manera regular, es un acto de comercio. Otro ejemplo, porque hay varios, desde la fracción primera hasta la 25ª del artículo 75, también pueden ser ejemplo las empresas que prestan servicios de turismo, paquetes, transporte, hospedaje, alimentos, etc. El artículo 76 menciona cuando los comerciantes no realizan un acto de comercio. Es cuando adquieren algo para su autoconsumo, como pueden ser alimentos, adquieren alimentos, pero no los van a vender, los va a consumir la familia. Eh, la compra de muebles, pero para uso personal. También no se considera acto de comercio digamos, los productos que compran los trabajadores en las tiendas de las empresas. Por ejemplo, no recuerdo el nombre de la empresa, pero la marca es Bonafina. Pues tienen, hasta donde sabía, ¿verdad? Su tienda para los trabajadores, adquieren los productos, pero no los deben de revender, no con fines de especulación comercial, sino también de autoconsumo. Ok, actos y sujetos de comercio. Tenemos que los sujetos de comercio, su fundamento legal es el artículo primero, perdón, el artículo tercero, que pueden ser personas físicas y personas morales, los sujetos del comercio. También en el artículo cuarto se puede considerar como sujeto de comercio cuando realicen actos accidentales, es decir, no tienen un establecimiento, no lo hacen de manera regular, pero puede darse el caso de un acto de comercio esporádico, accidental. El artículo 12 nos menciona cuando hay incompatibilidad en ciertos sujetos para que realicen actos de comercio. Ejemplo, los notarios públicos, corredores públicos, agentes aduanales, funcionarios públicos o servidores públicos. Son incompatibles esas actividades para realizar un acto de comercio. ¿Por qué? Porque interviene el Estado. Por ejemplo, un agente aduanal eh, tiene una patente y lo otorga el Estado y se dedica a ello, a la importación, a la exportación, a los trámites que tenga que ver con el comercio exterior, pero no va a ser un acto de comercio con especulación comercial. Pasamos a lo que viene siendo la empresa mercantil, sus elementos, objeto y características. Las empresas se reúnen un grupo de personas para un fin común.
Es decir, para poner un negocio, vender y tener utilidades. Pero dentro de las empresas podemos encontrar a persona física en las sociedades mercantiles, identificando específicamente sociedad de acciones simplificadas. Es una empresa, puede ser desde una persona hasta más. Esto es reciente, más o menos a partir de 2016. Muy bien. ¿Cuál es el objeto social? Es decir, ¿a qué se va a dedicar? ¿Cuál es su actividad económica? Por ejemplo, vender celulares, compra y venta de celulares, fabricar equipos de oficina, etc. ¿Cuáles son los elementos de la empresa? Pueden ser intangibles, incorpóreos, es decir, no se puede ver o tocar, pero existe. Ejemplo, las marcas. La marca es lo que identifica una empresa con un logotipo, inclusive un eslogan. Se tramita ante el INPI, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Solamente esa empresa es la que puede utilizar la marca. Si lo utiliza otras personas, puede tramitar una demanda. Ese es un ejemplo, hay más. Todo esto es enunciativo más no limitativo. Muy bien, otro elemento es lo que es intangible, perdón, lo que es tangible, lo que es corpóreo, lo que se puede ver y tocar en una empresa. Pueden ser las mercancías, pueden ser otro tipo de activos. Los activos son bienes, derechos, propiedad de la empresa de los cuales puede disponer. Adquiere una maquinaria, la factura a nombre de la empresa, es de la empresa, utiliza la empresa para generar unidades y venderlas. Equipo de transporte, equipo de oficina, equipo de cómputo, son elementos de las empresas tangibles corpóreas. Muy bien. Continuando con este tema, en el artículo 309 del Código de Comercio, tenemos lo que son factores independientes. ¿Qué es eso? Factores tiene que ver con la dirección de la empresa. Los directivos son los que toman las decisiones para crear una sucursal, una nueva línea de producción, por ejemplo. Los dependientes dentro de una empresa son los empleados. Sin ellos no puede existir la empresa porque son los que ejecutan, por ejemplo, los obreros, los que transforman la materia prima en un producto terminado. Digamos. Ahora sí, sociedades mercantiles. Su fundamento legal, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las básicas, desde hace muchísimos años, y la más común, la sociedad anónima. También tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple y otra nueva sociedad reciente, más o menos, la sociedad de acciones simplificadas. Una de las características que la va a diferenciar del resto de las sociedades mercantiles es que la SAS, Sociedad de Acciones Simplificadas, se puede tramitar de manera electrónica a través de la Secretaría de Economía, se da de alta también en el SAT. Muy bien, sigamos. Ok. Hay una clasificación en las sociedades mercantiles, la que ya mencioné a partir de la ley, pero también hay varias, y una de ellas es que la podemos clasificar de acuerdo al nombre que reciben las personas que integran la sociedad mercantil. Por ejemplo, sociedades mercantiles de socios. ¿Cuál es la característica? Que ellos van a comprobar que son socios con un documento que se llama partes sociales. Ejemplo de este tipo de sociedades es la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada. Otra clasificación de acuerdo a las personas son las sociedades mercantiles de accionistas. Ellos comprueban a través de un documento legal llamado acciones. Ejemplo,
la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones. Y también tenemos las sociedades mercantiles cooperativistas, me parece que son las de producción, para que esté denominada dentro de las sociedades mercantiles. El ejemplo es la marca Boeing. Muy bien, ¿qué más encontramos en las sociedades mercantiles? Eh, Aparte de socios accionistas, debe de existir un representante legal o varios representantes legales que va a tener un poder notarial a través del notario con su fe pública. Ese poder notarial puede ser para algo muy específico. Por ejemplo, un poder notarial para los contadores respecto a los trámites o situaciones a aclarar ante el IMSS o ante el SAT, Sistema de Administración Tributaria. También se puede otorgar un poder notarial que represente a la sociedad mercantil, a los abogados, para cuestiones de pleitos y cobranzas o alguna demanda laboral que tenga la empresa, por ejemplo. Otro detalle importante, como sabemos, son entidades lucrativas las sociedades mercantiles, donde los accionistas o socios ponen en riesgo su inversión, su dinero y sus bienes, pero aunque eran de ellos, ¿por qué? Porque pasan a ser propiedad de la empresa que tiene personalidad jurídica propia. ¿Cuál es el beneficio que reciben? Si hay utilidades, los accionistas reciben dividendos. Claro que conlleva la toma de decisiones, que se pongan de acuerdo, que cumplan ciertos requisitos, ¿verdad? Eso digamos que es de lo más importante. ¿Cuál es la conclusión del derecho mercantil, de los sujetos, de los actos de comercio, de las empresas? Que el común denominador es la especulación comercial. Ponen un negocio para generar ventas y con ellas utilidades y recobrar su inversión, tanto persona física que tenga una actividad empresarial como una persona moral lucrativa. También que el derecho mercantil, hasta cierto punto, ¿por qué no? Es dinámico porque va evolucionando. ¿Por qué? Porque va satisfaciendo las necesidades actuales de las personas, de los sujetos de comercio y de esos actos de comercio, como ya se mencionó, el comercio electrónico, que hasta se actualiza en aspectos fiscales a través del SAT, lo que se conoce como plataformas tecnológicas. Y todo esto está fundamentado de manera legal, con el Código de Comercio, con otras leyes mercantiles como la Ley General de Títulos de Crédito, el derecho bancario, lo que ya mencioné, el derecho marítimo, las aseguradoras, también existen leyes porque están asegurando la mercancía y los activos fijos como la maquinaria y equipo. Y todo esto, toda esta ley de leyes mercantiles, el derecho mercantil, pues también crea derechos y obligaciones, sin olvidar que se puede utilizar de manera supletoria el Código Civil, que es el derecho común, por ejemplo, para la elaboración de contratos. Muy bien, aquí tenemos las referencias para esta presentación y desde luego, pues muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Hasta luego.